Estamos estudiando el libro de los números. Recuérdense cómo se dice el libro de los números, Bemidbar, que es la primera palabra del libro. Como cada libro de la Biblia judía comienza con el primer nombre del libro, que es Bemidbar, quiere decir en el desierto, que es la primera palabra de este libro. Y estábamos viendo en el capítulo 16, la semana pasada, la rebelión de Coré, la rebelión de Coré, Datán y Abirón, y el castigo de Coré, Datán y Abirón. Hablamos de los príncipes de Israel y del pecado grave de los príncipes de Israel que todavía persiste en el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuál pecado es? La soberbia espiritual. La soberbia espiritual, vivir totalmente fuera del orden, queriendo hacer lo que yo creo que Dios me dijo que hiciera sin consultar con el orden. Por eso les digo un millón de veces que cada vez que alguien viene con eso, cada vez que alguien me viene con el cuento ese de que Dios me dijo, el Señor me dijo, yo le pregunto ¿qué Señor te lo dijo? Porque hay que tener cuidado, a veces con las personas porque quieren darte un mensaje que les se le ocurrió a su cabeza y le ponen el título del Señor. Y uno tiene que tener mucho cuidado porque en el nombre de Dios no se juega. Si tú quieres decir un mensaje, tú dices, yo creo, la Escritura dice, pero nunca digas, tengo un mensaje para ti de parte del Señor. Yo le tengo mucho cuidado con esas cosas. Y seguimos aquí en el capítulo 17. Tenemos el capítulo 17, recuérdense que durante este periodo que estamos viendo, el pueblo de Israel camina por el desierto de Cadés, salió de la península del Sinaí y entró en la zona de Cadés y del Moab, en toda esa parte cercana a Jordania. Dice en capítulo 17, versículo 4, tomó el sacerdote Eleazar los incensarios de bronce que habían presentado los que fueron abrazados y los laminó con destino al altar. Sirven para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico que no sea de la descendencia de Aarón a ofrecer el incienso delante del Señor. No le ocurra lo que a Coré y a su cuadrilla, según lo había dicho el Señor por medio de Moisés. Esto es muy importante, este versículo que tiene que ver con lo que hablamos la semana pasada. El pecado de Coré, Datán y Abirón, no solo era de soberbia espiritual, sino que ellos quisieron ignorar el orden de Dios. Ellos dijeron, ¿por qué si Aarón y Moisés hacen esto, nosotros no lo podemos hacer? Y vemos que Dios había establecido un orden, y eso lo sabemos todos de memoria, y eso es el versículo que más la gente sabe, Dios es Dios de orden. Y el Señor le dio el orden del culto en la antigua alianza. ¿Quién le dio el Señor el orden del culto? A Aarón. Y por eso lo deja bien claro. Dice, sirven para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico que no sea de la descendencia de Aarón. El Señor lo estableció de esa forma. En la antigua alianza, el sacerdocio venía de la familia de Aarón. Y los servidores del templo venían de la tribu de Leví. Nadie, por muy bueno, por muy santo, por muy piadoso que fuera, podía ofrecer culto si no era de la familia de ¿quién? De Aarón. Y no podía servir en el templo si no era de la tribu de Leví. Aquí no es que un judío decía, el Señor me dijo que abriera una iglesia, se iba por una esquina y fundaba un templo en la esquina. Eso no existía. Con eso dice, pero fulano es buenísimo. Fulano será buenísimo ser un santo, pero no está en el orden de Dios. Dios tiene un orden. Y en el libro de los reyes, más adelante vamos a ver, es terrible, que en el libro de los reyes dice que la familia del rey Jeroboam fue eliminada de la faz de la tierra porque ordenaba sacerdote a cualquiera. Eso está clarísimo. El libro de los reyes dice que la familia del rey Jeroboam y él y toda su familia fueron borrados de la faz de la tierra. Borrados, quiere decir, fueron quitados del pacto de Dios. ¿Y qué fue el pecado que cometió Jeroboam? A cualquiera que quería, lo ordenaba sacerdote. Las cosas de Dios, el orden de Dios es muy serio. Y en el Antiguo Testamento vemos que el sacerdocio venía de la casa de Aarón. En el Nuevo Testamento, el sacerdocio viene de los apóstoles. Tal como en el Antiguo Testamento, viene de la casa de Aarón. ¿Por qué viene de los apóstoles? Porque a los apóstoles el Señor le dio la orden el Jueves Santo, durante la primera Eucaristía, el Señor dio la orden solamente a 11 hombres. Haced esto en memorial mío. No se lo dijo a nadie más. Después de dar la orden de ir por el mundo y bautizar a la creación, a los discípulos que eran 500, pero la orden de celebrar la Eucaristía, perpetuar lo que él estaba haciendo, se lo dio solamente a los apóstoles. Y estos apóstoles, tal como a Aarón cuando murió, traspasó el poder al que le seguía. ¿Se acuerdan cómo lo traspasó?
por la imposición de manos. ¿Se recuerda cómo Moisés transfirió poder a Josué? Por imposición de manos. Los apóstoles transfirieron ese poder de celebrar la Eucaristía y de celebrar la Eucaristía, todos los sacramentos, a otros hombres que lo transmitieron a otros hombres, y así esa orden ha llegado hasta hoy. Luego entonces, el que no esté en el orden de Dios no puede ministrar las cosas de Dios. Porque le pasa como a Coré, Datán y Abirón. Y eso es lo que tenemos hoy. Cualquiera por ahí coge, no tiene ganas de trabajar y dice, voy a abrir una iglesia. ¿Quién te mandó a ti a abrir iglesia? El otro día estaba en el Publix y si ya se lo dije, pues lo vuelvo a oír otra vez. Yo estaba en el Publix y oí la palabra más clara de lo que son esas iglesias. Había un señor que, por cierto, Miguelina, era dominicano, por el acento lo conocí, y él estaba hablando con alguien por el celular. Yo estaba comprando, estaba atrás de mí, y él le decía a la otra persona, no, si yo mudé mi iglesia para Miami hace 9 años. Yo dije, qué bien lo está diciendo este hombre, yo debía haberlo grabado. Él está diciendo, yo mudé mi iglesia para Miami. Él vivía en Nueva York, se mudó para Miami. ¿Qué mudó él? Su iglesia. Yo no digo decir a ningún sacerdote que se va de una parroquia, yo me llevo mi iglesia. Todos somos de la única iglesia que es de Cristo y nadie la lleva a ningún lado. Pero esa iglesia la fundó él, y era de él, y se vino para Miami. ¿Y qué se vino con él? Su iglesia. Un negocio familiar. Y ahí al lado de mi sobrina en El Dorado vive un señor que la iglesia le regaló una casa. La iglesia le regaló una casa en El Dorado. Y no una casa, una tremenda casa. Y tiene afuera 2 carros de esos gigantescos, 2 SUV de esos gigantescos. Y el pastor estaban... Y quiero decir una cosa, que al principio la iglesia se reunía en la casa del pastor. O sea que ni siquiera era una iglesia muy grande. Se reunía en la casa del pastor. Pero mi sobrina vio que estaba pintando la casa y le preguntó, le dijo, no, que se mudaban, porque le habían hecho supervisor de 70 iglesias en Orlando. Y le habían dado una casa más grande en Orlando. Y mi hermano le preguntó, ¿vas a vender la casa? Le dijo, no, aquí en la casa esta se queda mi hermano, que es el que se va a quedar con la iglesia. Él se fue y el hermano se queda con él, con el negocio. La catedral del pueblo, la famosa catedral del pueblo, ¿usted la ha oído mencionar? Bueno, pero en los años 80 fue muy famosa en Miami. Y ellos eran los dueños de lo que es hoy Radio Paz. Y Radio Paz era un radio 24 horas difamando a la iglesia, a la Virgen, al Papa, a través del radio de ellos. Una iglesia poderosísima, y al pastor le dio una cosa y se murió. Dice un amigo mío que es pastor bautista, que no tiene nada que ver con él, el pastor, este amigo mío, dice que yo lo maté, porque le mandé una carta diciendo que iba a tener que enfrentar el juicio de Dios, y a la semana se murió. Yo tengo la carta todavía guardada por ahí, por los disparates que decían, y él se murió, y habían 3 pastores en la iglesia que lo ayudaban a él. Lo de ellos es el esposo de una amiga mía, pero yo tengo muchos amigos que son pastores protestantes, y si ellos no me atacan mi fe, yo puedo ser hermanos de ellos. Ahora, cuando yo me vuelvo una araña pelúa, cuando alguien ataca, me falta el respeto a mi fe. Entonces sí, la cosa no hay... Pero yo tengo muchos amigos que son pastores, y nos respetamos ambos la fe. Y este pastor era un hombre muy preparado, un hombre de Dios. Sin embargo, cuando el pastor Edén murió, ¿ustedes saben quién se quedó con la iglesia? No ninguno de los 3 pastores, la esposa, que no era pastora. La esposa se hizo pastora y se quedó con la iglesia. No se lo dio a los otros pastores ordenados que habían allí, porque iban a perder su iglesia. Y aquí lo dice bien claro, solamente que está en el orden de Dios puede ministrar al Señor. Tú eres una persona muy buena, muy santa, el Señor te dio palabra, abre un grupo de oración. Pero tú no tienes ningún poder a no ser que estés en el orden de los apóstoles, como Israel estuvo en el orden de Aarón. Y los grandes problemas de Israel comenzaron cuando después del exilio babilónico la familia de Aarón se extinguió. Y entonces los cargos de sumo sacerdote se los daban a cualquiera. Y después de ahí el arca se perdió y el culto de Israel terminó siendo nada. Estaban fuera del orden de Dios. Y por eso dice bien claro, sirve para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico que no sea de la descendencia de Aarón. Dice en el versículo 6, al día siguiente murmuró toda la comunidad. Bueno, vemos, todos los problemas de Israel surgen ¿de dónde? De la murmuración, la apostasía, la falta de respeto a Dios. Todo eso surge de la murmuración. No hay nada, y lo dice, va a decir el apóstol Santiago muy claro, el órgano más sucio del cuerpo no es el que la gente se imagina, es la lengua. Porque no mancha lo que entra en el hombre, mancha
lo que sale del hombre, porque mancha al otro y te mancha a ti. Y todos los graves problemas y los problemas de la iglesia hoy en día surgen por la murmuración. Por estar hablando donde no debemos hablar y estar diciendo lo que no tenemos que decir. Yo no sé si me recuerdo porque no lo traía en caso, pero yo lo hablé una vez de que fue un pagano, creo que fue Sócrates, que alguien le vino a contar, ¿quieres saber tal cosa que me interesa? Y él le dijo, ¿no has pasado por los 3 filtros? Y le dijo, ¿qué los 3 filtros? Dice, primer filtro, lo que me vas a decir es cierto. Y el otro dijo, no estoy seguro de que sea cierto. Lo segundo que le preguntó, espérate, ¿es cierto? ¿Lo que me vas a decir es bueno? Le dijo, no, lo que te voy a decir no es bueno. Y el tercer filtro le dijo, lo que tú me vas a decir sirve para alguien. Dice, no sirve para nada. Le dijo, bueno, si no es cierto, si no sabes si es cierto, si no es bueno, si no sirve para alguien, no me lo digas, no me interesa. Esos son los 3 filtros que debemos poner a la murmuración. Primero, ¿estás seguro que es cierto? Aunque estés seguro que es cierto, lo segundo, lo que vas a decir es bueno. Aunque estés seguro que es cierto y es bueno, ayuda a alguien para algo, entonces no lo digas. Cállate la boca, a nadie le interesa. Que es lo que Israel no aprendió. Al día siguiente murmuró toda la comunidad de Israel contra Moisés y Aarón, diciendo, ustedes han matado al pueblo de Yahvé. O sea, la rebelión de Coré, Datán y Abirón, a la larga, ¿quién dice ellos que fue culpa? De Moisés. Y eso es el pecado esa es la consecuencia del pecado de Adán y Eva. Cuando Adán vio a Eva recién creada, dijo, este es hueso de mi hueso, este es igual que yo. Y después del pecado que dijo, la mujer que tú me diste. O sea, yo pequé porque tú me diste a la mujer. Si tú no me das a la mujer, yo no peco. Y es la consecuencia de todo pecado. ¿Por qué Dios me hace esto a mí? Cada vez que aquí me dice, ay hermano, que Dios no me oye, yo le digo, ¿tú has oído a Dios? Y te metes 40 años en oír a Dios y ahora que tienes el agua aquí, quieres que Dios te oiga ahora mismo. Dice en el versículo 7, como se amotinaba la comunidad contra Moisés y Aarón, se volvieron estos hacia la tienda del encuentro y vieron que la nube la había cubierto y se había aparecido la gloria de Dios. Moisés y Aarón se llegaron hasta delante de la tienda del encuentro y el Señor dijo a Moisés, aléjense de esta comunidad que voy a consumirlos en un instante. Ellos cayeron rostro en tierra. Dijo entonces Moisés a Aarón, toma el incensario, ponle fuego del que hay sobre el altar, es incienso y vete rápidamente donde la comunidad a espiar por ellos, porque ha salido ya la cólera de la presencia del Señor y ha comenzado la plaga. Aarón tomó, como lo había dicho Moisés, y corrió a ponerse en medio de la asamblea. La plaga había comenzado ya en el pueblo. Ese incienso hizo la expiación por el pueblo. Se plantó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Los muertos por aquella plaga fueron 14.700, sin contar los que murieron por causa de Coré. Luego Aarón se volvió donde Moisés, a la puerta de la tienda del encuentro. Había cesado la plaga. Luego vamos a ver las consecuencias. ¿Cuál es la consecuencia del desorden? La muerte. Ese es el mensaje de esto. La consecuencia del desorden es la muerte. La consecuencia del orden es la vida. Y hoy en día vemos que vivimos con la sociedad que el Papa ha catalogado, Juan Pablo II, muy bien, como cultura de la muerte. Vivimos en una sociedad de muerte. Y acabamos de ver lo que acaba de suceder este weekend. Ustedes vieron la noticia hoy. Este muchacho de 17 años que cogió un martillo y mató al padre y a la madre. ¿Y por qué mató al padre y a la madre? Porque el padre y a la madre le dijeron que no podía hacer una fiesta en su casa. Como el padre y la madre le dijeron que no podía hacer la fiesta en su casa, él los mató. ¿Ustedes saben qué hizo? Los trancó en el cuarto y hizo la fiesta. Y eso no es lo más terrible del caso. Lo más terrible del caso es que entre los muchachos que fueron a la fiesta se corrió el rumor de que ese muchacho había matado a sus padres. ¿Y tú sabes qué hicieron los otros muchachos? Siguieron de fiesta hasta el amanecer. No les importó que dijeran que ese muchacho había matado a los padres. ¿Tú sabes lo que ellos querían? Fiesta. Cuando un muchacho de 17 años mata martillazo a los padres, porque sencillamente los padres le dijeron que ese sábado no podía hacer una fiesta. Hermano, estamos muy mal. Y eso es un caso. Hay otros que no llegan a matar a martillazo, pero hacen otras cosas iguales o peores. Y los que están aquí
de hace 3.000 años en el grupo como Gloria y Mildred y eso, que están desde la época del diluvio en el grupo. ¿Se acuerdan en San Hugh, cuando estábamos en San Hugh, en el año 96 o 97? Yo dije una cosa y me acuerdo de lo que dije porque es la única vez que han llamado a la oficina de quejas de mí en la iglesia. Alguien llamó a dar quejas de mí. Y la queja que dio es que yo era muy negativo. ¿Tú sabes lo que yo dije? Como en 94, 95, 96. ¿Sabes lo que yo dije? Yo dije, si ustedes creen que la cosa está mala, dejan que estos niños que ustedes traen, fue en la clase de bautismo, que estos niños que ustedes traen a bautizar hoy, déjalo que sean teenagers. El problema que vamos a enfrentar es el crimen entre los adolescentes. Va a ser más terrible de lo que nunca nadie ha visto. Y dijeron que yo era negativo. Y aquí lo tenemos. Pero yo soy profeta. No porque yo soy profeta, porque yo tengo ojos para ver. Y yo me di cuenta que estábamos criando una generación con el aparatico de jugar, de volando cabeza y de matando. Los muchachos se entrenan desde que nacen a destruir y a matar. Y cuando crecen se creen que la vida es eso, un Nintendo, un juego, y se dan cuenta después. Ese muchacho que mató a los padres, te aseguro, si no es que tiene un demonio o que está loco, yo te aseguro que hoy le está pesando lo que hizo. Pero ¿tú sabes qué? No hay. Él está muerto igual que sus padres, porque ella no va a salir de la cárcel. 3 vidas, porque le aseguro que ese muchacho que mató a los padres mentirosos, ese problema no empezó esa noche. Ese problema venía de atrás. ¿Eso es cuál es el problema que viene de atrás? No saberle decir a los hijos, no. No, dárselo todo. De ahí viene el problema y terminan matando. Los padres creen que los hijos los aman por lo que le dan, lo que los desprecian. Y no les dan valor ninguno a los padres. Y eso es lo que la iglesia tiene que decir en vez de hablar tanta bobería. Por eso el Papa dijo que estamos en una cultura de muerte. No solo ahí, todos estos crímenes en Overtown, cualquiera se pone bravo y antes le daba a un muchacho otro un puñetazo. ¿Qué hace ahora? El otro juicio andando, este muchacho en la high school en Coral Gables, que mató de puñalada al otro de 15 o 16 años. Y a mí me partió el corazón cuando ese muchacho que está en la cárcel, que el asesino, pidió a los jueces que lo dejara salir para pasar Navidad en su casa. Tú te ves que ese muchacho es un niño. Él quería pasar Nochebuena con su familia. ¿Por qué? Porque en un momento no supo controlar sus emociones y mató al otro. Y la culpa de eso no la tiene él, la tiene sus padres que no le enseñaron a controlar las emociones. Y a saber que en un momento hay que decir no a uno mismo y a los demás. Estamos en una cultura de muerte, hermano. Y la muerte viene del desorden. De ahí viene la muerte, de todo tipo de desorden. Siempre que a mí me llega gente joven de la familia o amigos de Cuba, yo siempre le doy una vuelta por Miami, donde primero los llevo a South Beach. Por la noche le enseño Ocean Drive, las discotecas, las limusines, todo eso. ¿Y tú sabes por dónde lo llevo? A Camilo House. Y le enseño a los homeless tapándose con cartón. Eso es lo que yo le digo. Esto que ustedes ven aquí, comenzó allí. Esa gente que están tapándose con cartones, empezaron esas discotecas cogiendo droga y bebiendo y aquello que el diablo le presentó tan bonito, los terminó metiendo aquí, durmiendo por la noche en la acera, tapándose con periódico. El desorden solamente engendra muerte. Y estamos en una sociedad que desafortunadamente cada día es más desordenada, porque los mismos cristianos no sabemos ordenar nuestra familia. Y esto es lo que dice el libro de los números, hace 6.000, 7.000 años. Sigue diciendo el versículo 16 del capítulo 17. El Señor dijo a Moisés, aquí recuérdense en el número, el libro del número, lo que presenta con insistencia la figura mediadora de Moisés. Moisés va a estar la vida entera hablándole al pueblo de parte de Dios, intercediendo delante de Dios por el pueblo. Esa es prefigura de Cristo y prefigura de la iglesia. El Señor le dijo a Moisés, habla a los israelitas, que te den una rama por cada familia patriarcal, que entre todos los príncipes, en representaciones de sus familias patriarcales, te den 12 ramas, y escribe el nombre de cada uno en su rama. En la rama de Leví, escribe el nombre de Aarón, pues ha de haber una sola rama para el jefe de la familia de Leví. Las depositarás en la tienda del encuentro delante del testimonio, este es el arca, donde suelo manifestarme a ti. El hombre cuya rama retoñe, será el que yo elijo. Así dejarán de llegar hasta mí las murmuraciones que los israelitas porfieren contra ustedes. Moisés habló a los israelitas y cada uno de los príncipes le dio una rama, 12 ramas en representación de todas las familias patriarcales.
Entre sus ramas estaba también la rama de Aarón. Moisés depositó las ramas delante de Yahvé en la tienda del testimonio. Al día siguiente, cuando entró Moisés en la tienda del testimonio, vio que había retorñado la rama de Aarón por la casa de Leví. Le había brotado yemas, había florecido y había producido almendras. Moisés sacó todas las ramas de la presencia del Señor ante los israelitas, las vieron y tomaron cada uno su rama. Entonces dijo el Señor a Moisés: vuelva a poner la rama de Aarón delante del arca del testimonio, para guardarla como señal para los rebeldes. Acabará con las murmuraciones, que no llegarán ya hasta mí, y así no morirán. Moisés lo hizo así como lo había mandado y el Señor, y se hizo. Este versículo muchos de ustedes lo han oído hablar muchas veces, pues se le aplica este versículo a la vida de José, pero no hay ningún testimonio que esto le haya ocurrido a José. José, en la estatua de José tiene una vara florecida diciendo que eres uno de los patriarcas de Israel. Y que como Aarón es un hombre a quien Dios escogió, pero no tiene nada que ver. Muchas veces el acto de José está en las tradiciones de la iglesia, pero muchas veces como se sabe tan poco de la vida del santo patriarca José, pues muchas veces la gente pues trata más o menos de imaginarse cómo ellos pensaron que puede haber sido. Pero este hecho que vemos que ocurre de las 12 tiene mucha influencia, porque mucho más adelante van ustedes a oír en los profetas decir que Jesús es el retoño de la rama de Aarón. Y hay también, uno de los profetas dice, le llama a Jesús brote, pimpollo, o sea, el que florece de una rama, de un árbol. El árbol es Israel, Jesús es el Mesías, el que va a florecer del árbol de Israel. Por eso que este versículo es interesante cuando ustedes van a hablar a los profetas y en los salmos, el retoño de la vara de Aarón, el brote de la casa de David. Dice en el capítulo 18, entonces el Señor dijo a Aarón: tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo cargarán con las faltas cometidas contra el santuario. Tú y tus hijos cargarán con las faltas de su sacerdocio. Haz que se acerquen también contigo tus hermanos de la rama de Leví, de la tribu de tu padre, que sean tus ayudantes y te sirvan a ti y a tus hijos delante de la tienda del testimonio. Atenderán a su ministerio y al de toda la tienda, pero que no se acerquen ni a los objetos sagrados ni al altar, para que no mueran ni ellos ni ustedes. Serán ustedes sus ayudantes, desempeñarán el ministerio de la tienda del encuentro, todos los servicios de la tienda, y ningún laico se acercará a ustedes. Ustedes desempeñarán el ministerio en el santuario y en el altar, y así no vendrá de nuevo la cólera sobre los israelitas. Yo he elegido a sus hermanos los levitas de entre los demás israelitas. Son un don que les hago. Son donados al Señor para prestar servicio en la tienda del encuentro. Pero tú y tus hijos se ocuparán de su sacerdocio en todo lo referente al altar y en todo lo detrás del velo, y prestarán su servicio. Les doy su sacerdocio como un servicio gratuito. El laico que se acerque morirá. Continuamente que ha repetido el Señor aquí. Laico quiere decir los que no son sacerdotes no se pueden acercar a las cosas de Dios. ¿Cuántas veces lo ha dicho el Señor en un capítulo? Como 3 o 4 veces. Tú sabes que, y se lo he dicho a ustedes desde que estamos estudiando Levítico, se los vengo diciendo. Esto habla de la reverencia y el respeto que hay que tener en las cosas de Dios, que desafortunadamente es lo que se ha perdido en la iglesia. Reverencia. Se ha perdido la reverencia. Fíjate como el Señor lo dice: las cosas santas, la administración es de los sacerdotes y de los levitas. Ningún laico puede. Hay que guardar una distancia entre las cosas santas y el pueblo de Dios. Cada cual a lo suyo. Y es lo que el Papa ha llamado la atención continuamente y nos ha dicho a nosotros: los laicos no pueden ocupar el lugar de los sacerdotes en la iglesia. En la iglesia los sacerdotes tienen una misión y los laicos. Desafortunadamente hoy día los sacerdotes actúan como laicos y los laicos actúan como sacerdotes. ¿Tú sabes lo que quieres? ¿Tú sabes cómo se llama eso? Desorden. Desorden. El desorden del mundo se ha metido en la iglesia. Y el Señor lo deja bien claro. El Señor establece en el pueblo de Israel este orden: el sacerdocio, Aarón y sus descendientes, el ministerio de las cosas de Dios, la tribu de Leví. Y fíjate, el Señor le dice una cosa tremenda. Le dice a Aarón: tú, tus hijos y la casa de tu padre contigo cargarán con las faltas cometidas contra el santuario. El sacerdote es responsable
de los errores que se cometen contra el santuario. Luego tenemos que orar por los sacerdotes, porque cuántas faltas se cometen contra el santuario y nadie les pone remedio. Porque nos da pena, porque se van a poner bravos, porque no van a venir más. Una vez yo le dije a mi párroco, aquí viene mucha gente en chorro a la misa, pero iba. No dice, no, porque si le digo que no vengan en chorro, no vienen más. Yo le dije, es preferible que no vengan más a que profanen el culto de Dios, haciendo de esto una playa o un basurero. Pero hermano, así es como estamos. Desorden. Y el Señor es claro, por eso hay que orar por los sacerdotes en este momento de desorden, porque ellos son responsables de toda la congregación. Y yo les expliqué a ustedes y nosotros los sacerdotes, nosotros hemos perdido el sentido de los santos. Yo le conté la experiencia que tuve, se lo dije el otro día, pues se lo voy a volver a decir, porque no tengo otra cosa que decir, no tengo ninguna experiencia nueva. Lo que me pasó en la vigilia de adoración de las siervas de los corazones, traspasado en el seminario, una vigilia preciosa, y eran gente de la iglesia, nadie que esté adorando al Santísimo, a la hora de la mañana es de la calle. Yo con los ojos cerrados, Arno me vio por ahí, yo con los ojos cerrados, ahí, y la gente, Frank, ¿cómo tú estás? ¿Cómo te va? Hubo una señora que me dijo, yo sé que tú no quieres que te saluden, pero te voy a saludar. Pero tú sabes que eso no es una falta de respeto a mí. Eso es no tener conciencia de lo que está pasando en ese momento. Eso es no tener conciencia de que estamos en una adoración, que eso no es un lugar para saludar a nadie. Y si tú ves que una persona tiene los ojos cerrados, quiere decir que no quiere que nadie lo moleste porque está concentrado en las cosas de Dios. Sin embargo, no solo ellos no atienden a las cosas de Dios, sino que tratan que el otro se descentre de las cosas de Dios. Para saludo y tontería, porque no es ni para nada grave. Eso es un sentido muy profundo que cada uno de nosotros hemos perdido el sentido de lo que es santo. Y las personas no lo hacen por malo, lo hacen porque no saben y porque a lo mejor nunca nadie se los ha dicho, pero son gente de iglesia. Entonces digo que estarán diciendo los grupos por ahí, yo no sé. Sinceramente no lo sé. Dice en el capítulo 18, versículo 8, dijo el Señor a Aarón, yo te doy el ministerio de lo que se reserva para mí. Todo lo consagrado por los israelitas te lo doy a ti y a tus hijos como posesión tuya, por decreto perpetuo. Esto es lo que será tuyo de las cosas santísimas apartadas del fuego. Todas las ofrendas que me restituyan los israelitas como oblación, como sacrificio por el pecado, como sacrificio de reparación, son sacratísimas. Serán para ti y tus hijos. De las cosas sacratísimas se alimentarán. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Los sacerdotes y los levitas, ¿a quién servían? A Dios, pero también ¿a quién servían? Al pueblo. Ese es el trabajo de ellos. Ellos tienen el derecho de que el pueblo los mantenga y los alimente. Que es otra cosa que también en la iglesia se ha perdido el sentido. Creo que es el sentido de dar, el sentido de ofrenda. Por eso yo veo abogados y médicos que ganan miles de dólares echar $1 en el cepillo. Eso es una bofetada a la santidad de Dios. Porque los católicos tenemos lengua para pedir, pero no tenemos bolsillo para dar. Vaya como pedimos y como exigimos, que si no me dijeron, que si no me llamaron, que si no hicieron, porque la iglesia no hace esto, porque la iglesia no hace aquello, porque el papa no hace esto, porque el obispo no hace aquello. ¿Y qué hacemos nosotros? Hermano, con $1 no se mantiene una iglesia. Mi iglesia San Judas Tadeo, que es una iglesia altísima, solamente en el aire acondicionado se gasta más de $3,000 o $4,000 al mes. Y no pongas el aire, porque la gente se empieza a ir. Y en la colecta de la misa de la semana pasada, del sábado, recogieron $175. Y después exigen qué calor hay aquí. Yo no sé qué es lo que está pasando con el pueblo de Dios. Entonces vemos ahí los tontos diciendo que los curas se casen. Y ya los curas no se pueden casar, porque todo lo que hemos explicado es celibato, pero yo también le digo, bueno acá, y si el cura se casa, ¿quién va a mantener a la familia el cura? ¿Ustedes me pueden explicar? Porque si el cura se casa, no puede controlar la natalidad, porque va contra la ley de Dios. Y tiene que tener 6 o 7 hijos, y esos 6 o 7 hijos hay que darle educación, hay que darle seguro. ¿Quién va a pagar? Es por un sentido práctico, ¿quién va a pagar eso? Ustedes, con el dólar que dan. ¿Tú sabes cuál va a ser la segunda fase? Si el cura tiene hijos, que trabaje. Y se acabó la iglesia y se acabó el sacerdocio. Todas esas críticas van nada más que
Todas esas críticas van aumentando para el desorden para tratar de terminar la iglesia, porque exigimos que se casen. Sí, pero ¿con qué va a mantener la familia? Si no alcanza ni para pagar el aire acondicionado de la iglesia. En el capítulo 18, versículo 25, dice, dijo el Señor a Moisés, habla hacia los levitas, cuando perciban de los israelitas el diezmo que yo tomo de ellos y les doy en herencia, reservarán la parte del Señor, el diezmo del diezmo. Su ofrenda reservada equivaldrá a la del trigo tomado de la era y del mosto del lagar. Así también ustedes reservarán previamente la reserva de Yahvé, de todos los diezmos que percibirán los israelitas. Lo darán como ofrenda reservada de Yahvé al sacerdote Aarón. De todos los dones que reciban, reservarán la parte del Señor, lo mejor de todo lo consagrado. Les dirás, una vez que hayas reservado lo mejor, que equivale para los levitas al producto de la era y al producto del lagar, lo podrán comer en cualquier lugar de ustedes y su familia. Es su salario por su servicio en la tienda del encuentro. No tendrán que cargar por ello con ningún pecado, pues antes han reservado lo mejor. Así no profanarán las cosas sagradas por los israelitas y no morirán. Aquí habla del diezmo. Pero ustedes se fijan, y lo van a dar cuenta, aquí el diezmo, nunca el Señor pide el diezmo en dinero. El Señor pide el diezmo en los productos de la era y del lagar. El Señor pide el diezmo de la cosecha. Jamás en Israel se pide el diezmo de dinero. Eso que da el 10% de tu salario para la iglesia, eso es el diezmo, eso es un fraude. Pídalo quien se lo pida. El Señor no pidió nunca a Israel diezmo en dinero. La gente daba dinero en el templo y ponía dinero, pero eso no era el diezmo, esa era la ofrenda que Israel quería dar. El diezmo bíblico no es en dinero, el diezmo bíblico es en especies, en frutas, en animales, en comida. Por eso cuando venga un pastor de esos protestantes a decirle a ustedes, dame el diezmo, ¿cuántas mazorcas quiere? O te traigo una bolsa de Publix. Lo que pasa es que hoy en día le comen el cerebro al creyente, tienes que dar el 10% de tu salario. En ningún lugar de la Biblia dice eso. Ese es un fraude de los que quieren vivir sin trabajar. Y no estoy diciendo que el pueblo de Dios no tiene que ofrendar, pero tú no puedes decir a la gente que es bíblico lo que no es bíblico porque estás engañando a la gente. Yo creo que una persona debe dar inclusive más del 10% al Señor. Pero no porque te digan que es bíblico, sino porque es la obligación de cada uno de nosotros. Pero están engañando al pueblo de Dios con algo bíblico. Y en el Nuevo Testamento no se habla más del diezmo. En el Nuevo Testamento se habla de la ofrenda. Y San Pablo dice, la ofrenda es todo aquello que tu corazón generoso le quiere devolver a Dios. Y una persona que tiene un corazón generoso que le quiere devolver a Dios, hermano, le da más del 10%. Esa es la ofrenda. Por eso San Pablo dice tremendamente a las epístolas, Dios bendice al que da con alegría. Porque tampoco es dar, porque vaya, no, que desgracia tengo que dar ahora. No, Dios bendice al que da con alegría. El mismo Señor aquí lo deja. Fíjese, su ofrenda reservada equivaldrá a la del trigo tomado de la era y al mosto del lagar. Ahí está, clarísimo. Pero lo dice aquí, reservar de lo primero tuyo para el Señor es algo santo para el Señor. Pero yo le estoy diciendo esto porque precisamente no es bíblico pedir el diezmo en dinero. Tú puedes pedir ofrenda, tú puedes pedir que todo el mundo tiene que cooperar con la iglesia, pero no mentirle. Tú no puedes predicar al pueblo y sacarle dinero en base de una predicación que no es bíblica. Y hoy en día, lo primero que estoy en todas esas iglesias es diezmo, y no solo el diezmo, después la ofrenda. Y no solo el diezmo y la ofrenda, ahora en Salvador estaban diciendo la semilla. Tienes que poner la semilla. ¿Tienes lo que es la semilla? Oh, se lo voy a decir porque investigué que es la semilla. El diezmo en los protestantes, ¿qué cosa es? El 10% del salario. Entre paréntesis, hace poco se robaron unas computadoras de una iglesia pentecostal en Fort Lauderdale y estaban muy preocupados. Yo dije, bueno, ¿por qué preocupado por una computadora? Pues sí, valen, pero eso, ¿sabes por qué estaban preocupados? Porque adentro estaba el Social Security y los datos de todos los miembros con lo que ganaban. Y los ladrones se lo llevaron. Porque a fin de mes la pastora, fulanito, el diezmo no ha llegado.
donde no estoy inventando cuentos, es así. Y después dicen que la iglesia es rica y pide dinero. Pero el diezmo es el 10% de tu salario, que eso no te viene a la cosa. Después tienes que dar la ofrenda cuando pasan la... Y ya le conté a ustedes lo que me contó un amigo mío que les pasó, que le hice el cuento por otros que no estaban aquí, que lo invitaron a ir a una iglesia de esa, de esquina por ahí, y el señor fue a la hora que pasaron la canasta, ¿qué sacó? Él era católico, ¿qué sacó? $1. Y el tipo se paró con la canasta delante de él, y él no sabía qué pasaba, y le dijo, ¿qué pasó? Y dice, tú no vas a ofrendar, dice, yo ofrendo, dice, no, aquí no se ofrenda un $1. Y le dijo, pero es que no tengo más dinero. Y el tipo salió, vino con una máquina de esas de credit card, y le tumbaron $50. Digo, yo me alegro. Primero, por meterte donde no te llaman, y segundo, por no saber ser generoso con tu propia iglesia. Pero la semilla, ya sabes lo que es el diezmo, ya sabes lo que es la ofrenda. La semilla es nuevo. La semilla es, y el caso de esa semilla de ese día era que tú das $1,000 a la iglesia. En ese caso era 1,000, pero la semilla puede variar. La semilla era que tú pones $1,000 y la siembras. Claro, ¿tú sabes dónde la siembra? En el bolsillo del pastor. Y entonces va a dar un árbol de muchos miles de dólares que te van a venir a ti. Esa es la semilla. Siembra, el pastor decía, siembra $1,000, siembra $10,000, siembra $20,000 y te va a salir una mata y vas a recibir mucho más dinero. Eso es. Eso es. Y eso me vino a la mente el otro día que en la televisión estaban entrevistando a un dueño de un casino. Y le preguntaba en CNN al dueño del casino, ¿cuál es la mejor forma de ganar en un casino? Y el dueño del casino dijo, la mejor forma de ganar en un casino es comprando un casino. ¿Sabes lo que quiere decir? Que el único que gana es el dueño. Por eso digo, el único que recoge fruto de los $1,000 es el pastor. Porque el Señor lo dijo. Si quieres ser mi discípulo, carga tu cruz y sigue. Y lo dice la palabra de Dios. Cuando tú te ocupas de la cosa de Dios, eres justo con el Señor, Él te ocupa de tu bienestar y seguridad de todo tipo. Pero solamente es cuando tú verdaderamente eres fiel a Él. Ya terminando, vamos al capítulo 20. Este capítulo 20 ustedes también han oído hablar muchísimo en los Salmos. Meribá, todos han oído hablar de Meribá, el día de Meribá en el desierto. Dice el capítulo 20. Los israelitas, toda la comunidad llegaron al desierto de Sin, el mes primero, y todo el pueblo se quedó en Cades. Allí murió María y allí la enterraron. María era la hermana de Moisés y de Aarón. Ya empezaron los que salieron de Egipto y murmuraron, ya empezaron a morir. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos perecido, igual que perecieron nuestros hermanos delante del Señor, porque ¿qué han traído a la asamblea del Señor este desierto para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué nos han sacado de Egipto para traernos a este lugar pésimo? Un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, donde no hay ni agua. Moisés y Aarón dejaron la asamblea, se fueron a la entrada de la tienda del encuentro, cayeron rostro en tierra y se les apareció la gloria del Señor. El Señor habló con Moisés y le dijo, toma la vara y reúne a la comunidad, tú con tu hermano Aarón. Hablen luego a la peña en presencia de ellos y ella dará sus aguas. Harás brotar para ellos agua de la peña y darás de beber a la comunidad y a sus ganados. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor como lo había mandado. Convocaron Moisés y Aarón la asamblea ante la peña y les dijo, escúchenme hermanos rebeldes, ¿haremos brotar de esta peña agua para ustedes? Y Moisés alzó la mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. El agua brotó en abundancia y bebió la comunidad y su ganado. Dijo el Señor a Moisés y a Aarón, por no haber confiado en mí y reconocido mi santidad ante los israelitas, les aseguro que no guiarán esta asamblea hasta la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meribá, donde protestaron los israelitas contra el Señor y contra las que Él manifestó su santidad. Aquí estaba un pasaje tremendo. En este pasaje que vemos en Meribá, Moisés pierde la promesa de Dios. Moisés que habló con el Señor en la zarza ardiendo, Moisés que habló con el faraón, Moisés que sacó al pueblo de Israel por el medio del mar abierto, Moisés que habló con Dios cara a cara en el Sinaí, Moisés nunca va a entrar
a la promesa de Dios. La perdió. Y el Señor, ¿y por qué la pierde? Y aquí está claro. Ojalá ustedes marquen el versículo 20 y lo lean varias veces, el capítulo 20 muchas veces, porque fíjate lo que el Señor le dice a Moisés: le vas a hablar a la peña. Y Moisés le habló a la peña. ¿Qué hizo? ¿Tú sabes por qué le dio con el bastón? ¿Usted no sabe por qué Moisés le dio con el bastón? Moisés le dio con el bastón porque él confiaba más en el bastón que en Dios. Él vio que con el bastón abrió las aguas del Mar Rojo y él dijo, la verdad, y hay que ponerse un poco en el papel de Moisés. El agua va a salir de la peña porque Moisés le va a decir a la peña, da agua. Para decirle a una roca, da agua. Delante de una gente que está furioso, ¿tú sabes lo que hay que tener? Fe. Entonces Moisés no confió en la palabra de Dios y confió en el poder de la vara. Y Dios le dijo, ya, no vas a entrar jamás a la promesa. Vas a ver la tierra, pero nunca vas a entrar. Ni tú ni Aarón, ninguno de los dos. Hermano, la promesa de Dios se puede perder por falta de fe. Ahora dice, bueno, entendemos que hay que tener mucha fe para decirle a una peña, da agua. Pero es que Moisés había visto como Dios abrió el mar delante. Dios habló con Moisés de tú a tú. Moisés se le dio mucho. Y como Moisés se le dio mucho, de Moisés se esperaba mucho. Hermano, una falta de fe te hace perder la promesa de Dios. Los cristianos caminamos en fe. Y muchas veces en tu vida te vas a encontrar con una roca delante de ti. Pero tú vas a tener que tener fe. Y fíjate, ¿qué es lo que iba a abrir el agua de la roca? El poder de la palabra. La palabra de Dios. Muchas veces tú vas a tener que mover las rocas de tu vida con el poder de la palabra de Dios. Mucha gente te va a decir, no puedes. Y tú dices, yo no puedo, pero el poder de Dios sí puede. Mucha gente te va a decir, los médicos te van a decir, ya tú no tienes cura. Te van a decir, el matrimonio tuyo ya no. Y tú tienes que, en vez de andarte quejando con todo el mundo, decir, yo tengo el poder de la palabra de Dios que sí puede hacer sacar agua de una peña. Si Dios lo dice, Dios lo hace. Pero la fe se ejerce fácilmente cuando todo va bien. Cuando la fe hay que ejercerse es cuando tú no ves ninguna posibilidad de que las cosas vayan bien. Entonces cuando la fe se ejerce. Cuando tú dices, no hay ninguna posibilidad de que esto sea así, pero yo sé por el poder de Dios y por lo que dice su palabra, que eso va a ser así. No hace falta ningún bastón. No hace falta un vaso de agua atrás de la puerta o abajo de la cama, ni una pulsera balance, ni un cristal de cuarzo, ni ninguna de esas porquerías. ¿Tú sabes lo que hacen esas porquerías? Esa es la vara de Moisés. Hace que la gente pierdan, que pierdan la promesa de Dios, porque confían más en una cosa que en Dios. Todas las cosas esas que le ponen en Cuba a los niños, los azabaches, todas esas boberías que le ponen para que no le hagan mal de ojo. Quien cubra a tu niño la sangre de Cristo no es ningún pedazo de piedra negra. Muchas veces nosotros confiamos más en las cosas que en la palabra de Dios. Esa es la gran tendencia que tiene el ser humano. Vemos que confiar más en una cosa que confiar en el poder de la palabra de Dios. Le costó a Moisés nunca entrar a la tierra que Dios le prometió. Moisés va a subir, más tarde vamos a ver, Moisés va a subir al monte Nebo, va a ver la tierra delante de él y Dios le va a decir, esa es la tierra que yo le prometí a tu pueblo, pero tú no vas a entrar ahí. Tanto caminar 40 años, tanto aguantar las quejas de Israel para nunca entrar a la tierra que Dios. ¿Y eso en cuánto lo perdió? En un segundo. No, tenemos que caminar en fe. No tenemos otra que caminar en fe. Que te digan, como dice, eso lo hemos repetido durante muchas veces en el número, como San Pablo lo dice en una de sus cartas, que no recuerdo ahora, como San Pablo le dice, cuando las cosas están mal, comienza a proclamar con tu palabra que todo va a ir bien. Y cuando la cosa se ponga peor, arrodíllate y da gracias por la solución que ya está a punto de llegar. Eso es caminar. El que hace eso, hermano, la peña da agua. El que se busca auxilios que no son de Dios, vea dónde está esta señora que tira las cartas, vea dónde está aquel que tal cosa, ve, la peña nunca da agua y pierdes la promesa. Eso está desde el capítulo 20 y tenemos, ¿era Moisés santo? Claro que Moisés es un hombre
santo. Dios le entró a su presencia después a su herencia en el cielo. Claro que el Señor entró a Moisés, porque Moisés vivió una vida santa, pero los santos no son perfectos. Y Moisés por un minuto perdió el momento más hermoso que José va a ver cuando las aguas de Jordán se abren y el arca entra en la tierra de la promesa. Ese momento tan hermoso, Moisés nunca lo vio. Todo por no confiar en lo que Dios le dijo. Hay veces que el Señor nos habla y a uno le parece que es un disparate y dice, no, eso no es posible. Yo mejor no oigo lo que Dios me está diciendo, voy a seguir por mis medios a ver qué yo resuelvo. Tu peña no va a dar agua. ¿Cuántas veces? Yo no sé si a usted le ha pasado, pero me pasa muchas veces que tú oyes que Dios te está diciendo esto. Y dentro de ti tú estás diciendo, como que no creo que eso va a poder ser. Mejor voy a... ¿A quién le pasó eso? ¿Se acuerdan un personaje santo que le pasó eso? ¿Se acuerdan? ¿A quién le pasó eso? En el Génesis. Vamos a tener que virar para las clases de Génesis otra vez. Sara. Dios le dijo, el año que viene vas a tener un hijo. Y Sara dijo, un hijo, ¿verdad? Bueno, que Agar se acueste con Abraham y que nos dé un hijo, y ese es la promesa. Y mira qué clase de enredo formó Sara por no confiar en la palabra que Dios da. Y Dios sigue dando esa palabra. Bueno, y muchas veces uno mismo está delante del Santísimo, uno está orando y uno oye la palabra de Dios que te dice algo. Pero a ti te parece tan descabellado lo que tú oyes que dices, no, eso tiene que venir de mí. Cuando algo viene descabellado a tu idea, que parece que no es posible, hermano, eso viene de Dios. El demonio da soluciones rápidas y facilitas. Las soluciones que da el demonio son rapiditas y facilitas. Cuando Dios te pone una palabra, que algo que es imposible, Dios te dice, eso va. ¿Tú sabes lo que tú tienes que hacer? Agarrarte de esa palabra. Yo anoche fui a dar, con esto termino, yo anoche fui a dar una charla de Emmaus de Mother of Christ, y ahí me encontré con un señor que él tiene un ministerio de homeless, un ministerio muy duro. Él se dedica a coger los homeless y llevarlos por un retiro. Así como están, sucios, apestosos, así se los lleva y los mete en un lugar y les da un retiro de un fin de semana. Yo he dado algunas charlas a ese retiro. Y yo tuve la dicha de ayer, ver un año y medio después de un retiro que yo fui, a 2 de los homeless que estaban en el retiro, vestidos, arreglados, con trabajo, con casa, y que si ustedes le dicen que esas personas fueron homeless hace un año, ustedes no lo creen. Pero esas personas se agarraron de la promesa de Dios. Parecía que no había solución a esa gente que yo vi churriosa con la barba, parecía que no había ninguna solución para ellos. Y otros que fueron a retiro no salieron de eso, porque no creyeron que Dios tenía poder para sacarlos de eso. Ese es el poder de la palabra de Dios que predicamos. Y para eso son todos estos libros de la Biblia. Estos libros de la Biblia son para que nosotros, entendiendo los fallos de Israel, aprendamos a corregir los fallos nuestros.